Existe una verdad sobre el dinero que los judíos prósperos conocen desde hace milenios, pero que deliberadamente mantienen en silencio porque saben que si se difundiera masivamente, transformaría por completo el sistema económico mundial. Esta verdad no tiene que ver con ahorrar más dinero como te han enseñado toda la vida, sino con algo completamente opuesto, que va a enfurecer a todos los que han construido su identidad financiera sobre la escasez y el sacrificio. Solo quienes permanezcan hasta el final de este mensaje comprenderán por qué sus abuelos judíos se volvieron prósperos mientras el resto del mundo seguía empobreciéndose, y por qué tú, en este momento, estás viviendo exactamente lo contrario de lo que ellos practicaban. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu relación con el dinero. Pero te advierto, una vez que conozcas este secreto, ya no podrás seguir justificando tu situación económica actual. Shalom. Soy el rabino Saúl. Y, durante los últimos 30 años, he estudiado no solo los textos sagrados de nuestros antepasados, sino también los patrones financieros reales de las familias judías que construyeron fortunas duraderas a lo largo de generaciones. Lo que voy a compartir contigo hoy proviene tanto de la sabiduría ancestral del Talmud como de la observación directa de comportamientos económicos que han sido transmitidos de padres a hijos durante siglos, pero que raramente se explican en público porque contradicen todo lo que la sociedad moderna te ha enseñado sobre el dinero. Si este es tu primer encuentro conmigo, te invito a suscribirte a este canal donde revelamos verdades espirituales que transforman realidades económicas, y en los comentarios compárteme cuál es tu mayor lucha financiera en este momento. Si son las deudas que no logras eliminar, los ingresos que no te alcanzan, la familia que constantemente te pide dinero, o esa sensación constante de que trabajas cada vez más, pero tu cuenta bancaria permanece igual o peor. El título de nuestro encuentro de hoy habla de dejar de ahorrar, y sé que esto genera resistencia inmediata en tu mente. Has sido condicionado desde la infancia a creer que ahorrar es virtud, que guardar dinero es prudencia, que acumular centavos es el camino hacia la seguridad financiera. Pero permíteme confrontarte con una realidad que va a incomodarte profundamente. La razón por la cual no prosperas no es porque no ahorres lo suficiente, sino porque has construido toda tu identidad económica sobre una mentalidad de escasez que los verdaderos prósperos judíos abandonaron hace siglos. Déjame contarte la historia de Miriam, una mujer de 38 años que trabajaba como contadora en una empresa mediana, ganando exactamente $2,200 mensuales. Miriam había sido criada por una madre que guardaba cada moneda, por si acaso, que compraba solo lo más barato, que negaba cada pequeño gusto y que repetía constantemente: el dinero no crece en los árboles. Hay que cuidar cada centavo. Siguiendo estos consejos, Miriam había logrado ahorrar durante 8 años la cantidad de $16,000, guardados religiosamente en una cuenta bancaria que le daba un miserable 2% anual de interés. Miriam se sentía orgullosa de sus ahorros. Se consideraba responsable, prudente, una persona que sabía manejar el dinero. Pero su realidad diaria era completamente diferente. Usaba la misma ropa desde hacía 3 años, porque todavía servía. Comía siempre lo mismo porque era más económico. No había tomado vacaciones reales en 5 años, porque era un gasto innecesario. Su apartamento tenía muebles viejos y electrodomésticos que funcionaban a medias, porque mientras sirvieran, no había por qué cambiarlos. Vivía en un estado constante de tensión financiera, calculando cada gasto, negándose cada pequeño placer, posponiendo indefinidamente cualquier mejora en su calidad de vida. Un día, Miriam tuvo que llevar su automóvil al taller porque finalmente dejó de funcionar.
Era un vehículo de 15 años que había estado reparando constantemente durante los últimos 3 años. El mecánico le dijo que necesitaba una reparación de $3.000 o era mejor comprar otro auto. Miriam se dirigió a varios concesionarios y descubrió que un automóvil usado confiable costaba alrededor de $20.000. En ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Después de 8 años ahorrando religiosamente, sus $16.000 no le alcanzaban ni para resolver un problema básico de transporte. Pero lo más devastador vino después. Miriam calculó que durante esos 8 años, mientras ella guardaba celosamente sus $16.000, ganando un miserable 2% anual, la inflación había sido en promedio del 5% anual. Esto significaba que su dinero, lejos de crecer, había perdido poder adquisitivo cada año. Los $16.000 que tenía en el banco podían comprar menos cosas que los 10.000 que había ahorrado 4 años atrás. Literalmente, su estrategia de ahorro la había empobrecido. ¿Te das cuenta de la trampa en la que has estado viviendo? ¿Comprendes ahora por qué trabajas cada vez más duro, pero tu situación económica no mejora proporcionalmente? Aquí entra el primer concepto hebreo fundamental que necesitas comprender: shefa. Esta palabra se traduce comúnmente como abundancia, pero su significado profundo es mucho más específico. Shefa no es acumulación, no es guardar, no es retener. Shefa es flujo abundante, es la capacidad de generar y hacer circular riqueza de manera constante y creciente. Los sabios del Talmud enseñaban que Shefa es como un río. Su poder no está en el agua que se estanca, sino en el agua que fluye constantemente, nutriendo todo a su paso y manteniéndose siempre fresco y vital. El rabino Hillel, uno de los más grandes maestros de Campe, la antigüedad, enseñaba: el que incrementa su conocimiento, incrementa su capacidad de generar abundancia, pero el que solo guarda sin incrementar, eventualmente pierde hasta lo que tenía. Esta enseñanza, registrada en el Pirkei Avot, contiene el secreto que los judíos prósperos han aplicado durante milenios. La riqueza verdadera no se construye ahorrando dinero, sino desarrollando la capacidad de generar dinero constantemente. Maimónides, el gran filósofo y rabino del siglo XII, escribió extensamente sobre esto en su Mishneh Torah. Él explicaba que existen 8 niveles de tzedaká, que tradicionalmente se traduce como caridad, pero cuyo significado real es justicia económica. El nivel más alto de tzedaká no es dar dinero a los pobres, sino crear sistemas que permitan a las personas generar su propia abundancia de manera sostenible. Maimónides entendía que la verdadera prosperidad no viene de acumular riqueza, sino de generar flujos constantes de valor que beneficien tanto al individuo como a la comunidad. Piensa en cuánta energía financiera has desperdiciado tratando de guardar dinero en lugar de desarrollar tu capacidad de generarlo. Permíteme contarte ahora la historia de David, un hombre de 45 años que tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. David ganaba aproximadamente $3.000 mensuales, pero sus ingresos fluctuaban enormemente. Algunos meses ganaba 5.000, otros apenas 1.500. Durante años, David había tratado de estabilizar sus finanzas ahorrando durante los meses buenos para compensar los meses malos. Había logrado acumular $12.000 en ahorros, pero vivía en constante ansiedad porque sabía que esos ahorros podían agotarse rápidamente durante una mala racha. David tenía un problema adicional. Su negocio estaba estancado. Atendía a los mismos clientes de siempre, con las mismas herramientas de siempre, ofreciendo los mismos servicios de siempre. Había oportunidades claras de crecimiento. Podía especializarse en equipos comerciales que pagaban mejor. Podía invertir en herramientas más sofisticadas que le permitieran reparaciones más complejas. Podía contratar un asistente para atender más clientes simultáneamente. Podía crear un sistema de llamadas de emergencia que cobraba tarifas premium.
Pero cada vez que consideraba estas inversiones, su mentalidad de escasez lo detenía. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo los ahorros? Mejor esperar hasta tener más dinero guardado. Un día, David tuvo una emergencia familiar que le costó $8.000. Sus ahorros se redujeron a $4.000 y entró en pánico. Fue entonces cuando un cliente, dueño de una cadena de restaurantes, le ofreció un contrato para mantener todos los equipos de refrigeración de sus locales. Era una oportunidad de generar ingresos estables de $2.000 mensuales adicionales, pero requería una inversión inicial de $6.000 en herramientas especializadas y certificaciones. David tenía dos opciones: mantener sus $4.000 seguros en el banco y seguir viviendo con ansiedad financiera, o invertir toda su reserva más $2.000 adicionales prestados para aprovechar esta oportunidad que podía transformar completamente su situación económica. La mentalidad de escasez le gritaba que no arriesgara sus últimos ahorros. Pero David recordó una conversación que había tenido años atrás con su abuelo, un judío que había llegado al país sin nada y había construido una próspera cadena de tiendas. Su abuelo le había dicho: David, los pobres guardan dinero porque tienen miedo de perderlo. Los ricos invierten dinero porque saben cómo generarlo. La diferencia no está en cuánto dinero tienes, sino en cuánta confianza tienes en tu capacidad de crear dinero. David decidió tomar el riesgo. Invirtió sus $4.000 ahorrados, pidió prestados $2.000 más y tomó el contrato. 6 meses. Después, David no solo había recuperado toda su inversión, sino que sus ingresos mensuales habían aumentado de $3.000 a $5.000 en promedio. Un año después, había expandido su servicio a otras cadenas comerciales, y sus ingresos promedio eran de $8.000 mensuales. 2 años después, tenía 3 empleados trabajando para él y ganaba $15.000 mensuales. David había aprendido el secreto que su abuelo conocía. La riqueza no se construye guardando dinero, sino invirtiendo constantemente en tu capacidad de generar más dinero. En unos minutos te voy a mostrar el motivo exacto por el que tus ingresos no crecen y por qué la estrategia de ahorrar que te enseñaron es precisamente lo que mantiene a la clase media atrapada en la mediocridad económica. Pero antes, necesitas comprender el segundo concepto hebreo fundamental: parnasa. Esta palabra se refiere al sustento, pero no cualquier sustento. Parnasa es el sustento que fluye naturalmente cuando una persona está alineada con su propósito y desarrolla sus talentos al máximo. Los sabios del Talmud enseñaban que cada persona nace con una parnasa única, una forma específica de generar abundancia que está perfectamente alineada con sus habilidades naturales y las necesidades del mundo. El problema es que la mayoría de las personas nunca desarrolla su verdadera parnasa porque está demasiado ocupada tratando de asegurar lo que ya tiene en lugar de cultivar lo que podría tener. Es como un jardinero que se niega a plantar nuevas semillas porque quiere proteger las pocas plantas que ya tiene, sin darse cuenta de que esas plantas eventualmente morirán si no se renueva constantemente el jardín. El Talmud, en el Tratado Berajot, cuenta la historia del rabí Eliezer ben Hircanus, quien era hijo de un campesino próspero. Su padre quería que permaneciera en el campo familiar, manteniendo lo que ya tenían, asegurando la continuidad de la riqueza existente. Pero Eliezer sentía que su parnasa verdadera estaba en el estudio y la enseñanza. Contra la voluntad de su padre, dejó la seguridad de la granja familiar para estudiar en Jerusalén. Inicialmente pasó por grandes dificultades económicas, pero eventualmente se convirtió en uno de los maestros más respetados de su generación, atrayendo estudiantes de todo el mundo conocido y generando una abundancia que superó por mucho la riqueza que había dejado atrás. La enseñanza es clara.
La verdadera seguridad financiera no viene de aferrarse a lo que ya tienes, sino de desarrollar constantemente tu capacidad de crear nuevo valor en el mundo. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has rechazado porque tenías miedo de perder lo poco que habías logrado acumular? Aquí está el secreto sucio que el título promete revelarte. Los judíos prósperos saben que el dinero guardado, sin propósito específico y plazo definido, es dinero muerto. Es dinero que no solo no crece, sino que activamente te empobrece porque te impide desarrollar la mentalidad y las habilidades necesarias para generar abundancia real. Cuando guardas dinero, por si acaso, estás enviando un mensaje muy claro a tu subconsciente. No confío en mi capacidad de generar dinero. Por lo tanto, necesito acumular lo que tengo porque no sé si podré conseguir más. Esta mentalidad de escasez se convierte en una profecía autocumplida. Mientras más te enfocas en guardar lo que tienes, menos energía mental y emocional dedicas a desarrollar tu capacidad de generar más. Los judíos prósperos operan con una mentalidad completamente diferente. Ellos guardan dinero solo con propósitos específicos y plazos definidos. Una inversión que están preparando, una oportunidad que están esperando, un proyecto que están desarrollando. Pero nunca guardan dinero indefinidamente, por si acaso, porque entienden que esta mentalidad mata la iniciativa, la creatividad y el crecimiento. Déjame preguntarte algo que va a incomodarte profundamente. ¿Cuánto del dinero que tienes guardado está realmente destinado a un propósito específico que mejorará tu capacidad de generar más dinero? ¿Y cuánto está ahí simplemente porque tienes miedo de invertirlo en tu crecimiento? El tercer concepto hebreo que necesitas comprender es Jebul, que significa límite o frontera. Los sabios enseñaban que la abundancia verdadera requiere límites claros y definidos. Esto puede parecer contradictorio al principio, pero es fundamental para entender por qué la mayoría de las personas permanece atrapada en la mediocridad económica. Gebul no se refiere solo a límites financieros, sino a límites en todos los aspectos de la vida que afectan tu capacidad de generar abundancia. Límites de tiempo. ¿Cuántas horas trabajas y cuántas dedicas a desarrollar nuevas habilidades? Límites emocionales. ¿A qué personas permites que drenar tu energía y recursos? Límites familiares. ¿Cuánto dinero prestas sin acuerdos claros? ¿Y cuánto de tu tiempo dedicas a resolver problemas financieros de otros en lugar de construir tu propia abundancia? Déjame contarte la historia de Sandra, una mujer de 35 años que trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, ganando $1,800 mensuales, más comisiones que podían llegar a 300 adicionales en los buenos meses. Sandra era una persona extraordinariamente generosa, pero había confundido la generosidad con la falta de límites financieros. Durante los últimos 4 años, Sandra había prestado dinero a prácticamente todos los miembros de su familia. $2,000 a su hermano para su negocio que nunca funcionó, 1,500 a su hermana para un curso que nunca terminó, 800 a su primo para reparar su auto, $1,000 a su madre para gastos médicos, 600 a una tía para pagar deudas. En total, Sandra había prestado más de $6,000 durante 4 años y había recuperado menos de 1,000. Pero el problema no era solo el dinero perdido, sino que Sandra vivía en un estado constante de tensión financiera porque sabía que en cualquier momento alguien de su familia la llamaría pidiendo dinero que ella no tenía, pero que se sentiría culpable de no dar. Sandra trabajaba horas extras constantemente. Aceptaba turnos adicionales los fines de semana. Vendía productos de catálogo en su tiempo libre, todo para generar el dinero extra que después entregaba a su familia sin límites ni acuerdos claros. Había caído en un círculo vicioso. Trabajaba más para generar más dinero, pero como no tenía límites claros, ese dinero extra siempre terminaba en manos de otros.
lo que la obligaba a trabajar aún más para cubrir sus propias necesidades. Un día, Sandra se enfermó gravemente y no pudo trabajar durante 3 semanas. Sus ahorros se agotaron en 10 días porque eran prácticamente inexistentes. Necesitaba $1000 para cubrir sus gastos básicos durante su recuperación. ¿Sabes qué pasó cuando Sandra llamó a su hermano, a su hermana, a su primo, a su madre y a su tía pidiendo ayuda? Todos tenían excusas perfectas para no poder ayudarla. El hermano estaba pasando por un mal momento. La hermana tenía gastos inesperados. El primo acababa de comprometerse con otros pagos. La madre no tenía disponible en ese momento. La tía estaba esperando unos ingresos que se habían retrasado. Sandra se dio cuenta de algo devastador. Había pasado 4 años siendo la salvavidas financiera de su familia, pero cuando ella necesitó ayuda, nadie estaba disponible para rescatarla. No solo había perdido $6000 en préstamos nunca devueltos, sino que había destruido su propia estabilidad financiera tratando de resolver los problemas económicos de otros. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Cuántas veces has sacrificado tu propia estabilidad financiera para resolver problemas de dinero de otras personas que nunca parecen aprender a manejar sus propias finanzas? Aquí está la verdad incómoda que explica por qué no prosperas. Has confundido la bondad con la autodestrucción financiera. Has creído que ser buena persona significa no tener límites con tu dinero, que amar a tu familia significa rescatarlos financieramente cada vez que toman malas decisiones, que ser generoso significa trabajar extra para que otros no tengan que asumir las consecuencias de sus propias irresponsabilidades. El Talmud enseña algo muy claro sobre esto en el Tratado Ketubot. El que alimenta constantemente a quien puede trabajar, pero no quiere hacerlo, está quebrantando las leyes de la justicia divina, porque está permitiendo que la pereza se fortalezca mientras la responsabilidad se debilita. Los sabios entendían que la verdadera compasión a veces requiere límites firmes, porque permitir que alguien dependa financieramente de ti indefinidamente es en realidad una forma de crueldad que debilita su capacidad de desarrollar su propia abundancia. Maimónides clasificaba la caridad en 8 niveles, y el más alto no era dar dinero, sino enseñar a las personas a generar su propia abundancia. El nivel más bajo, según Maimónides, era dar dinero de mala gana, y de manera que debilitara la dignidad tanto del que da como del que recibe. Pero existe un nivel aún más bajo que Maimónides consideraba completamente destructivo: dar dinero constantemente a quien no hace ningún esfuerzo por mejorar su situación, porque esto crea dependencia y destruye la iniciativa tanto en quien da como en quien recibe. No estabas siendo bueno, estabas destruyendo tu estabilidad económica y la dignidad financiera de las personas que supuestamente estabas ayudando. Volviendo a la historia de Sandra. Después de su enfermedad, Sandra tomó una decisión radical. Estableció límites financieros claros con su familia. Les explicó que ya no prestaría dinero sin un acuerdo escrito que incluyera plazos específicos de pago y consecuencias claras por incumplimiento. También estableció un límite mensual: no más de $100 en préstamos familiares por mes, sin excepciones. La reacción inicial de su familia fue de enojo y manipulación emocional. La acusaron de haberse vuelto egoísta y tacaña. Algunos miembros de la familia dejaron de hablarle durante semanas, pero Sandra se mantuvo firme en sus límites. Con el dinero que dejó de prestar, Sandra pudo finalmente construir un fondo de emergencia real. También pudo inscribirse en un curso de marketing digital que le costó $800, pero que le permitió desarrollar habilidades para generar ingresos adicionales desde casa. 6 meses después, Sandra había dejado su trabajo de vendedora y estaba ganando $3000 mensuales manejando las redes sociales de pequeños negocios locales. Un año después, tenía 15 clientes y ganaba $7000 mensuales.
2 años después, había contratado 2 asistentes y ganaba $12,000 mensuales. Pero algo más importante había sucedido. Los miembros de su familia, al no tener más la opción de pedirle dinero prestado, habían comenzado a desarrollar sus propias capacidades financieras. Su hermano había encontrado un trabajo estable. Su hermana había terminado el curso y había conseguido un empleo mejor. Su primo había aprendido a mantener su auto y a manejar mejor sus gastos. Su madre había comenzado a administrar mejor sus ingresos de jubilación. Sandra se había dado cuenta de que al establecer límites financieros claros, no solo había rescatado su propia economía, sino que había forzado a su familia a desarrollar músculo financiero propio. La verdadera generosidad, comprendió, era enseñar a las personas a pescar, no regalarles pescado constantemente. ¿Cuántas personas en tu vida han desarrollado dependencia financiera de ti precisamente porque no has establecido límites claros? Ahora voy a revelarte el cuarto concepto hebreo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el dinero. Tikkun. Tikkun significa reparación o corrección, pero en su sentido más profundo se refiere a la responsabilidad de cada persona de corregir su parte específica del mundo. Los cabalistas enseñaban que cada alma viene al mundo con un tikkun particular, una corrección específica que solo esa persona puede realizar y que esta corrección siempre está conectada con la forma en que la persona genera y utiliza la abundancia. Aquí está el secreto que va a enfurecerte, porque destruye completamente la narrativa de victimización financiera que nuestra sociedad promueve. Tu situación económica actual no es el resultado de factores externos que no puedes controlar, sino la manifestación directa de tu tikkun personal. Si estás luchando financieramente, es porque hay aspectos específicos de tu relación con el dinero, el valor y la abundancia que necesitas corregir. Esto no significa que seas culpable de tu situación, sino que eres responsable de cambiarla. La diferencia entre culpa y responsabilidad es fundamental. La culpa te paraliza y te mantiene enfocado en el pasado, la responsabilidad te empodera y te enfoca en las acciones que puedes tomar para crear un futuro diferente. Los judíos prósperos entienden que la abundancia no es un premio que se recibe por ser bueno, sino una responsabilidad que se desarrolla al crecer espiritualmente. Mientras más consciente y responsable te vuelves, mayor abundancia puedes manejar de manera que beneficie tanto tu vida como la vida de otros. Pero si tratas de obtener abundancia sin hacer el trabajo interior de crecimiento y responsabilidad, esa abundancia se convertirá en una carga que eventualmente te destruirá. Déjame contarte la historia de Roberto, un hombre de 42 años que trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera ganando $5,000 mensuales. Roberto tenía un problema que no podía entender. Independientemente de cuánto ganaba, siempre terminaba el mes ajustado o con deudas. Había recibido varios aumentos de sueldo en los últimos 5 años, pero su situación financiera nunca mejoraba proporcionalmente. Roberto vivía en un estado constante de frustración porque no podía explicar hacia dónde iba su dinero. Llevaba registros detallados de sus gastos principales: hipoteca, auto, seguros, comida, servicios básicos. Estos gastos sumaban aproximadamente $3,500 mensuales, lo que debería dejarle $1,500 de sobra cada mes. Pero esos $1,500 se evaporaban constantemente sin que Roberto pudiera identificar en qué. Un día, Roberto decidió hacer un experimento. Durante un mes completo, anotó absolutamente todos sus gastos, sin importar cuán pequeños fueran. Al final del mes, Roberto descubrió algo que lo impactó profundamente. Había gastado $400 en comidas rápidas y cafés de camino al trabajo, $250 en aplicaciones de entretenimiento y juegos que usaba esporádicamente,
$300 en compras impulsivas en línea que ni siquiera recordaba haber hecho, $150 en suscripciones a servicios que no usaba, y otros pequeños gastos que sumaban más de $300 adicionales. En total, Roberto había gastado más de $1,400 en cosas que no recordaba, no necesitaba, o que consumía de manera automática e inconsciente. Pero lo más revelador no fueron los números, sino lo que estos números revelaban sobre su relación inconsciente con el dinero. Roberto se dio cuenta de que trataba el dinero como si fuera infinito e insignificante al mismo tiempo. Compraba el café de $5 sin pensarlo, porque era solo $5. Pero había hecho esto todos los días durante un año, gastando más de $1,300 anuales en café. Compraba aplicaciones y juegos de forma impulsiva porque eran solo unos pocos dólares. Pero había acumulado docenas de estas compras pequeñas que sumaban cientos de dólares mensuales. Más profundo aún, Roberto comprendió que usaba estos gastos pequeños pero constantes como una forma de evitar tomar decisiones financieras importantes. Era más fácil gastar $5 en café todos los días que enfrentar la realidad de que no tenía un plan claro para su futuro financiero. Era más cómodo hacer compras impulsivas de $20 o $30 que sentarse a analizar seriamente qué quería crear con su dinero a largo plazo. ¿Te das cuenta de cuánto dinero pierdes cada mes en gastos automáticos e inconscientes que usas para evitar enfrentar tus verdaderas decisiones financieras? El ticún de Roberto no era ganar más dinero, sino desarrollar conciencia y responsabilidad en su relación con el dinero que ya tenía. Roberto necesitaba aprender que cada dólar que gastaba era una decisión que reflejaba sus valores y prioridades reales, no sus valores y prioridades declarados. Roberto comenzó un proceso de transformación que duró 6 meses. Primero, eliminó todos los gastos automáticos e inconscientes. Canceló suscripciones que no usaba, dejó de comprar café camino al trabajo y comenzó a prepararlo en casa. Estableció un presupuesto semanal para entretenimiento digital y no lo excedía bajo ninguna circunstancia. Estos cambios le ahorraron más de $1,000 mensuales. Pero lo más importante fue lo que Roberto hizo con esos $1,000 mensuales que recuperó. En lugar de simplemente agregarlos a sus gastos generales, Roberto los destinó específicamente a construir su futuro financiero. $500 mensuales los invirtió en un fondo diversificado de acciones. $300 los usó para tomar cursos que mejoraran sus habilidades profesionales y $200 los guardó en un fondo específico para eventualmente iniciar un negocio propio de consultoría en ingeniería. 12 meses. Entonces, después, Roberto no solo tenía $6,000 invertidos que habían crecido a $7,200, sino que había completado 3 certificaciones profesionales que le permitieron negociar un aumento de $1,000 mensuales en su trabajo. Además, había comenzado a hacer consultorías los fines de semana que le generaban entre $500 y $1,000 adicionales por mes. Pero el cambio más profundo no fue en los números de Roberto, sino en su relación con el dinero. Roberto había desarrollado lo que los sabios judíos llaman conciencia de abundancia responsable. Cada dólar que gastaba era una decisión consciente, alineada con sus valores y objetivos a largo plazo. Roberto ya no tenía la sensación de que el dinero se le escapaba sin control, porque había desarrollado el músculo de la responsabilidad financiera. El problema no es que no tengas suficiente dinero, sino que no has desarrollado la conciencia necesaria para manejar responsablemente el dinero que ya tienes. Aquí entra el quinto concepto hebreo fundamental, ches. Esta palabra se traduce tradicionalmente como bondad o misericordia, pero su significado en el contexto financiero es mucho más específico. Chesed
es la energía que se expande y genera abundancia, pero solo cuando está equilibrada con Geburá, que es la energía que establece límites y estructura. Los cabalistas enseñaban que toda abundancia verdadera surge del equilibrio perfecto entre Chesed y Geburá. Chesed sin Geburá se convierte en desperdicio y caos, gastos impulsivos, generosidad sin límites, proyectos que nunca se terminan, energía que se dispersa sin crear resultado concreto. Geburá sin Chesed se convierte en tacañería y estancamiento. Ahorrar sin propósito, límites tan rígidos que impiden el crecimiento, miedo que paraliza toda iniciativa. La mayoría de las personas que luchan financieramente están desequilibradas hacia uno de estos extremos. O son personas con mucho chesed pero sin, Geburá generosas pero sin límites, creativas pero sin disciplina, soñadoras pero sin estructura. O son personas con mucho Geburá pero sin chesed, ahorradoras pero sin visión, disciplinadas pero sin crecimiento, controladas pero sin expansión. En unos minutos te voy a enseñar cómo determinar exactamente hacia qué extremo estás desequilibrado y cómo corregir ese desequilibrio para crear abundancia real y sostenible. Pero antes necesitas entender por qué el consejo tradicional de ahorrar más dinero es tan destructivo para la mayoría de las personas. Este consejo asume que el problema financiero de la gente es la falta de disciplina para guardar dinero, cuando en realidad el problema es mucho más profundo y complejo. Para las personas que están desequilibradas hacia Chesed, la mayoría de quienes luchan financieramente, el problema no es que necesiten ahorrar más, sino que necesitan desarrollar estructura y propósito en su relación con el dinero. Estas personas pueden ahorrar dinero temporalmente, pero como no han desarrollado la conciencia de Geburá, eventualmente gastarán esos ahorros de manera impulsiva o los perderán en inversiones mal calculadas. Para las personas que están desequilibradas hacia Geburá, una minoría, pero que también lucha financieramente, el problema no es que necesiten más disciplina para ahorrar, sino que necesitan desarrollar la capacidad de invertir y arriesgar de manera inteligente. Estas personas pueden acumular dinero, pero como no han desarrollado la conciencia de Chesed, nunca desarrollan su abundancia porque tienen demasiado miedo de invertir en su crecimiento. Déjame contarte la historia de Carmen, una mujer de 31 años que trabajaba como diseñadora gráfica independiente. Carmen ganaba entre $2,000 y $4,000 mensuales, dependiendo de los proyectos que conseguía. Era extremadamente creativa y talentosa, pero tenía un problema crónico con la administración de su dinero, su tiempo. Carmen era un ejemplo clásico de desequilibrio hacia Chesed. Era generosa hasta el punto de la autodestrucción. Aceptaba proyectos que pagaban muy poco porque le gustaba ayudar a pequeños negocios. Trabajaba horas extras sin cobrarlas porque entendía que el cliente tenía presupuesto limitado. Prestaba dinero a amigos artistas que estaban pasando por un mal momento. Compraba equipos costosos de forma impulsiva cuando se sentía inspirada y gastaba dinero en cursos y talleres constantemente, pero rara vez los completaba. Carmen vivía en una montaña rusa emocional y financiera constante. Cuando conseguía un buen proyecto, se sentía eufórica y gastaba como si ese nivel de ingresos fuera a continuar indefinidamente. Cuando los proyectos escaseaban, entraba en pánico y aceptaba cualquier trabajo que apareciera, sin importar cuán mal pagado fuera o cuánto tiempo le quitara de buscar proyectos mejores. Carmen había intentado ahorrar dinero múltiples veces, pero siempre fracasaba. Podía guardar algunos cientos de dólares durante un mes o dos, pero inevitablemente aparecía una emergencia, un equipo que necesitaba inmediatamente, una oportunidad de curso que no podía perder, un amigo en crisis que realmente necesitaba su ayuda, y Carmen gastaba todos sus ahorros de una vez.
El problema de Carmen no era la falta de disciplina para ahorrar, sino la falta de estructura y límites en toda su relación con el dinero. Carmen necesitaba desarrollar Geburá, no más Chesed. La transformación de Carmen comenzó cuando finalmente entendió que su generosidad estaba destruyendo tanto su estabilidad financiera como su capacidad de servir realmente a sus clientes con excelencia. Carmen implementó cambios radicales que al principio le causaron mucha ansiedad porque la forzaban a actuar contra sus impulsos naturales. Primero, Carmen estableció tarifas mínimas no negociables para su trabajo. Cualquier proyecto que pagara menos de esas tarifas mínimas era automáticamente rechazado, sin excepciones. Segundo, Carmen creó contratos claros que especificaban exactamente qué incluía cada proyecto y cuánto cobraba por trabajo adicional. Tercero, Carmen estableció un límite mensual para gastos en equipos y educación. No más de $200 por mes, sin importar qué oportunidades aparecieran. Cuarto, Carmen dejó de prestar dinero completamente, explicando a sus amigos que había decidido ayudar de otras maneras no financieras. Los primeros meses fueron difíciles para Carmen, porque tuvo que rechazar varios proyectos que antes habría aceptado. Su ingreso mensual bajó temporalmente de un promedio de $3.000 a aproximadamente 2.500. Pero algo más importante estaba sucediendo. Carmen estaba desarrollando músculo de Geburá, la capacidad de establecer límites claros y mantenerlos incluso cuando se sentía incómoda. 6 meses después, algo notable había ocurrido. Al rechazar consistentemente proyectos mal pagados, Carmen había creado espacio en su agenda para buscar y atraer clientes que pagaran mejor. Al tener contratos claros, había eliminado el trabajo no pagado que antes realizaba constantemente. Al limitar sus gastos impulsivos, había comenzado a acumular dinero de manera natural sin el estrés de tratar de ahorrar. 12 meses después, Carmen estaba ganando un promedio de $5.000 mensuales, trabajando menos horas que antes. Tenía un fondo de emergencia de $6.000 que había acumulado naturalmente sin esfuerzo consciente de ahorro. Había invertido $3.000 en equipos que realmente necesitaba y que habían mejorado significativamente la calidad de su trabajo. Y había comenzado a ahorrar automáticamente $500 mensuales para eventualmente expandir su negocio contratando otros diseñadores. ¿Comprendes ahora por qué el consejo de ahorrar más habría sido completamente inútil para Carmen? Su problema no era la falta de dinero para ahorrar, sino la falta de estructura para manejar el dinero que ya tenía. Ahora déjame contarte la historia del extremo opuesto. José era un contador de 38 años que trabajaba en una empresa de tamaño mediano, ganando $4.000 mensuales. José era el ejemplo perfecto de desequilibrio hacia Geburá. Extremadamente disciplinado, organizado, conservador, pero completamente paralizado cuando se trataba de tomar riesgos financieros inteligentes. José había estado ahorrando religiosamente durante 8 años y había acumulado $60.000 en cuentas bancarias que le daban entre 1 y 3% de interés anual. José se sentía orgulloso de sus ahorros y se consideraba financieramente responsable, pero tenía un problema que no podía resolver. A pesar de sus ahorros sustanciales, vivía en constante ansiedad financiera porque sentía que nunca tenía suficiente para sentirse realmente seguro. José había calculado que necesitaba al menos $150.000 ahorrados para sentirse financieramente seguro, pero a su ritmo actual de ahorro, aproximadamente $500 mensuales después de gastos, le tomaría 15 años más llegar a esa meta. Mientras tanto, la inflación estaba erosionando el poder adquisitivo de sus ahorros existentes, y José se daba cuenta de que estaba en una carrera que no podía ganar con su estrategia actual. José tenía múltiples oportunidades claras de hacer crecer su dinero más rápidamente.
Varios amigos le habían ofrecido participar en inversiones inmobiliarias grupales que habían mostrado retornos consistentes del 10 al 15% anual. Su hermano tenía un negocio próspero de importación y necesitaba socios capitalistas que podían esperar retornos del 20% anual. José había identificado múltiples cursos de especialización en su campo que le permitirían aumentar significativamente sus ingresos. Pero José rechazaba todas estas oportunidades porque su mentalidad de Geburá desequilibrada le hacía ver solo los riesgos potenciales, no las oportunidades reales. Prefería la seguridad de sus ahorros, que perdían poder adquisitivo cada año, que el riesgo de inversiones que podrían multiplicar significativamente su abundancia. El punto de quiebre para José llegó cuando se dio cuenta de que sus $60,000 ahorrados durante 8 años tenían menos poder de compra que los 40,000 que había tenido 5 años atrás. Debido a la inflación acumulada, José comprendió que su estrategia segura era en realidad una estrategia garantizada de empobrecimiento gradual. José tomó la decisión de equilibrar su Gebura con Chesed. Mantuvo $20,000 en cuentas bancarias como fondo de emergencia verdadero, pero invirtió los otros $40,000 de manera diversificada. 15,000 en un fondo de inversión inmobiliaria que pagaba dividendos del 8% anual, 10,000 en el negocio de su hermano con expectativas del 20% anual, 5,000 en su propia educación especializada que le permitió aumentar sus ingresos y 10,000 en un fondo diversificado de acciones para crecimiento a largo plazo. 3 años después, José no solo había recuperado toda su inversión inicial, sino que sus inversiones valían más de $70,000. Su ingreso mensual había aumentado de $4,000 a $6,000 gracias a sus especializaciones. José había aprendido a equilibrar su naturaleza conservadora con la capacidad de tomar riesgos calculados e inteligentes. ¿Hacia cuál extremo estás desequilibrado? ¿Hacia Chesed sin estructura o hacia Geburá sin crecimiento? Si este video está transformando tu perspectiva sobre el dinero, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar estas verdades. A menudo somos resistentes a cambiar nuestros patrones financieros hasta que vemos que otras personas están tomando acción para mejorar sus vidas. Ahora necesitas comprender el sexto concepto hebreo que cambiará completamente tu relación con el tiempo y el dinero. Shabbat. La mayoría de las personas entiende Shabbat solo como un día de descanso semanal, pero su significado espiritual y práctico es mucho más profundo y revolucionario. Shabbat es la práctica de detener completamente todas las actividades de creación y producción durante un período específico de tiempo. Pero aquí está el secreto que los judíos prósperos han aplicado durante milenios. Shabbat no es solo acerca del descanso, sino acerca de desarrollar la capacidad de generar abundancia desde un estado de ser, no solo desde un estado de hacer. La mayoría de las personas que luchan financieramente están atrapadas en la mentalidad de que más trabajo automáticamente significa más dinero. Trabajan más horas, aceptan más proyectos, buscan trabajos adicionales, sacrifican tiempo de descanso y reflexión, todo porque creen que la única manera de mejorar su situación financiera es haciendo más cosas. Pero esta mentalidad contiene una trampa devastadora. Cuando tu única estrategia para generar abundancia es trabajar más duro, eventualmente llegas al límite de cuántas horas puedes trabajar físicamente. Y cuando llegas a ese límite, tu crecimiento financiero se detiene porque no has desarrollado la capacidad de generar valor de maneras que no dependan directamente de tu tiempo. Los judíos prósperos entienden que la abundancia verdadera surge del equilibrio entre acción y reflexión, entre hacer y ser, entre trabajo y descanso estratégico. Shabbat les enseña a generar abundancia desde múltiples niveles, a través del trabajo directo, pero también a través de la claridad mental que viene del descanso, de las ideas innovadoras que surgen durante la reflexión, de las relaciones que se fortalecen
cuando no estás constantemente enfocado en trabajar, de la creatividad que se libera cuando la mente no está constantemente ocupada con tareas. Déjame contarte la historia de Fernando, un hombre de 36 años que tenía un pequeño negocio de servicios de limpieza comercial. Fernando trabajaba 7 días a la semana, 12 horas diarias, y ganaba aproximadamente $5,000 mensuales. Fernando estaba orgulloso de su ética de trabajo, pero tenía un problema. No importaba cuánto trabajara, sus ingresos no crecían proporcionalmente. Fernando había caído en la trampa de creer que trabajar más duro automáticamente resultaba en ganar más dinero. Cuando necesitaba más ingresos, trabajaba más horas. Cuando quería expandir su negocio, él personalmente tomaba más clientes. Cuando tenía problemas con empleados, él hacía el trabajo él mismo en lugar de invertir tiempo en entrenar y supervisar mejor. El resultado era que Fernando estaba físicamente agotado, emocionalmente estresado y financieramente estancado. Había llegado al límite de Corrado, cuántas horas podía trabajar personalmente, pero no había desarrollado sistemas que le permitieran generar ingresos sin su presencia física constante. Un día, Fernando se enfermó gravemente y no pudo trabajar durante 2 semanas. Casi inmediatamente, su negocio comenzó a colapsar. Los clientes comenzaron a quejarse porque los empleados no mantenían los estándares de calidad sin la supervisión constante de Fernando. Algunos contratos se perdieron porque Fernando no había entrenado a nadie más para manejar las relaciones con clientes. Los ingresos del negocio se redujeron en más del 60% durante esas 2 semanas. Fernando se dio cuenta de que había construido un trabajo, no un negocio. Dependía completamente de su presencia física para funcionar, lo que significaba que no tenía verdadera libertad financiera a pesar de sus ingresos relativamente altos. La transformación de Fernando comenzó cuando decidió implementar su propio Shabbat empresarial, un día completo cada semana, donde no realizaba trabajo operativo directo, sino que se enfocaba exclusivamente en planificación estratégica, desarrollo de sistemas, entrenamiento de empleados y reflexión sobre cómo hacer crecer el negocio sin depender de su trabajo físico constante. Al principio, Fernando sentía culpa y ansiedad durante estos días de no trabajo. Su condicionamiento le decía que si no estaba trabajando directamente, estaba perdiendo dinero. Pero Fernando se forzó a mantener este día de enfoque estratégico cada semana. Durante sus primeros Shabbats empresariales, Fernando desarrolló manuales de procedimientos para todos los servicios de limpieza. Creó sistemas de entrenamiento para empleados nuevos. Estableció protocolos de control de calidad que podían ser implementados sin su presencia. Y desarrolló procesos de comunicación con clientes que no dependían de él personalmente. 6 meses después de implementar este día semanal de trabajo estratégico, Fernando había reducido su presencia operativa de 7 días por semana a 4 días por semana, pero sus ingresos habían aumentado de $5,000 a $7,000 mensuales, porque el negocio operaba más eficientemente y había expandido a nuevos clientes. 12 meses después, Fernando trabajaba solo 3 días por semana en operaciones directas y 2 días en estrategia y desarrollo, pero ganaba $12,000 mensuales porque había desarrollado sistemas que generaban valor sin requerir su presencia física constante. Fernando había aprendido el secreto del Shabbat. El descanso estratégico y la reflexión planificada no son lujos que te puedes permitir después de alcanzar el éxito, sino herramientas esenciales para crear el éxito. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un tiempo significativo a reflexionar estratégicamente sobre cómo hacer crecer tus ingresos sin simplemente trabajar más horas? Aquí está la conexión profunda entre Shabbat y Predo que la mora, a nardo que la ha resimado, abundancia
que la mayoría de las personas no comprende. Shabbat te enseña a generar valor desde tu ser, no solo desde tu hacer. Cuando descansas estratégicamente, tu mente subconsciente continúa procesando problemas y generando soluciones creativas. Cuando te alejas temporalmente del trabajo directo, puedes ver patrones y oportunidades que no son visibles cuando estás constantemente enfocado en tareas inmediatas. Los neurocientíficos han descubierto algo que los sabios judíos sabían desde hace milenios. Las ideas más innovadoras y las soluciones más creativas a menudo surgen durante períodos de aparente inactividad mental, cuando la mente consciente no está enfocada en problemas específicos. Esto es exactamente lo que Shabbat facilita: la creación de espacio mental para que emerja la sabiduría y la creatividad. Pero Shabbat también cumple otra función crucial en la construcción de abundancia. Te obliga a desarrollar sistemas y procesos que no dependan de tu trabajo constante. Cuando te comprometes a no trabajar durante un período específico cada semana, tienes que crear estructuras que funcionen sin tu presencia inmediata. Esto automáticamente te fuerza a evolucionar de ser un trabajador a ser un creador de sistemas. El séptimo concepto hebreo que necesitas dominar es tzitzit, que se refiere a los recordatorios constantes de tus principios y valores más importantes. En el contexto financiero, tzitzit representa la práctica de mantener constantemente presente en tu conciencia cuáles son tus verdaderos objetivos financieros y los principios que guían tus decisiones con el dinero. La mayoría de las personas que luchan financieramente no tienen tzitzit financiero. Toman decisiones con el dinero de manera reactiva e inconsistente, porque no han establecido principios claros y recordatorios constantes de sus objetivos más importantes. Déjame preguntarte algo que va a revelar inmediatamente si tienes tzitzit financiero o no. Sin reflexionar más de 10 segundos, ¿puedes decirme exactamente cuáles son tus 3 objetivos financieros más importantes para los próximos 12 meses, con números específicos y fechas específicas? ¿Puedes decirme cuáles son los 3 principios fundamentales que guían todas tus decisiones financieras? ¿Puedes explicarme cómo cada gasto significativo que has hecho en las últimas 2 semanas está alineado con esos objetivos y principios? Si no puedes responder estas preguntas inmediatamente y con total claridad, entonces no tienes tzitzit financiero. Estás tomando decisiones con el dinero de manera automática e inconsciente, basándote en impulsos momentáneos en lugar de principios consistentes y objetivos claros. Los judíos prósperos siempre tienen tzitzit financiero extremadamente claro. Saben exactamente qué están tratando de crear con su dinero, por qué lo están tratando de crear y cómo cada decisión financiera los acerca o los aleja de sus objetivos. Esta claridad les permite tomar decisiones rápidas y consistentes, rechazar oportunidades que no están alineadas con sus objetivos y mantenerse enfocados en actividades que realmente construyen la abundancia que desean. Déjame contarte la historia de Alicia, una mujer de 40 años que trabajaba como gerente de recursos humanos, ganando $4.500 mensuales. Alicia había estado tratando de mejorar su situación financiera durante más de 5 años, pero no había logrado progreso significativo, a pesar de haber leído docenas de libros de finanzas personales y haber intentado múltiples estrategias de ahorro e inversión. Cuando conocí a Alicia, le hice las preguntas del tzitzit financiero. Le pedí que me dijera sus 3 objetivos financieros específicos para los siguientes 12 meses. Alicia respondió: bueno, quiero ahorrar más dinero, quiero pagar algunas deudas y quiero tal vez invertir en algo. Cuando le pedí números específicos y fechas específicas, Alicia no pudo darlos. Cuando le pedí sus principios fundamentales para tomar decisiones financieras, Alicia dijo: supongo que trato de ser responsable
y no gastar demasiado en cosas innecesarias. Era evidente que Alicia no tenía cheat-sheet financiero. Sus objetivos eran vagos y sus principios eran indefinidos. No había manera de que Alicia pudiera tomar decisiones financieras consistentes y efectivas porque no había establecido claridad sobre qué estaba tratando de crear y por qué. Trabajé con Alicia para desarrollar su cheat sheet financiero. Primero, identificamos sus 3 objetivos financieros específicos para los siguientes 12 meses. 1. Eliminar completamente sus $4.000 de deuda de tarjetas de crédito antes del 31 de diciembre. 1. Acumular un fondo de emergencia de $6.000 antes del 30 de junio del siguiente año. Generar $500 mensuales de ingresos adicionales a través de servicios de consultoría en recursos humanos antes del 31 de marzo del siguiente año. Segundo, establecimos 3 principios fundamentales que guiarían todas las decisiones financieras de Alicia. 1. Cada dólar gastado debe estar alineado con al menos uno de sus 3 objetivos específicos. Ninguna compra superior a $100 puede realizarse sin una reflexión de 24 horas sobre cómo esa compra contribuye a sus objetivos. Todo ingreso adicional debe ser destinado primero a los objetivos antes de considerarse para gastos discrecionales. Tercero, creamos recordatorios físicos y digitales de estos objetivos y principios. Alicia puso notas escritas a mano en su billetera, en el espejo de su baño, en la pantalla de su computadora, y programó recordatorios diarios en su teléfono. Cada vez que estaba a punto de tomar una decisión financiera, sus cheat-sheet la recordaban cuáles eran sus objetivos reales y qué principios debían guiar su elección. La transformación de Alicia fue dramática y rápida. En el primer mes después de establecer su cheat-sheet financiero, Alicia redujo sus gastos discrecionales en $600 simplemente porque cada compra potencial era evaluada contra sus objetivos específicos. En el segundo mes, Alicia había encontrado 3 clientes para servicios de consultoría que le generaron $400 adicionales. En el cuarto mes, Alicia había eliminado $2.000 de su deuda de tarjetas de crédito. 8 meses después, Alicia había logrado los 3 objetivos antes de las fechas establecidas. Había eliminado toda su deuda de tarjetas de crédito, había acumulado su fondo de emergencia completo y estaba generando $800 mensuales consistentes a través de consultoría. Más importante aún, Alicia había desarrollado la capacidad de tomar decisiones financieras rápidas y consistentes, porque tenía claridad total sobre sus objetivos y principios. ¿Comprendes por qué Alicia había estado tratando de mejorar su situación financiera durante 5 años sin éxito? No era por falta de información o estrategias, sino por falta de cheat-sheet financiero, objetivos específicos y principios claros que guiaran sus decisiones. La mayoría de las personas que luchan financieramente tienen la ilusión de que saben lo que quieren económicamente, pero cuando se les pide especificidad, descubren que sus objetivos son en realidad deseos vagos, sin números, fechas o planes concretos. Quieren más dinero, pero no saben cuánto específicamente ni para qué específicamente. Quieren seguridad financiera, pero no han definido qué cantidad de dinero los haría sentir realmente seguros. Quieren independencia financiera, pero no han calculado exactamente qué ingresos pasivos necesitarían para mantener su estilo de vida deseado. Esta vaguedad no es inocente. Es una forma subconsciente de evitar la responsabilidad real de crear cambios financieros específicos. Mientras tus objetivos permanezcan vagos, puedes continuar sintiéndote como si estuvieras trabajando en tus finanzas, sin tener que enfrentar la incomodidad de hacer cambios reales y específicos en tu comportamiento. Ahora voy a revelarte el octavo y más poderoso concepto hebreo que va a transformar completamente tu capacidad de generar abundancia.
Teshuvá. Teshuvá significa retorno o arrepentimiento, pero su significado más profundo es el proceso de transformación consciente que ocurre cuando una persona se da cuenta de que ha estado operando desde patrones destructivos y toma acción específica para crear patrones nuevos, constructivos. En el contexto financiero, Teshuvá es el momento en que dejas de justificar tus patrones financieros destructivos y comienzas a asumir responsabilidad total por crear los resultados que realmente deseas. Es el fin de la victimización y el comienzo de la maestría. La mayoría de las personas que luchan financieramente están atrapadas en narrativas de justificación que les impiden hacer Teshuvá real. Se dicen a sí mismas historias sobre por qué su situación financiera no es realmente su responsabilidad. No gano lo suficiente. La economía está difícil. Todo está muy caro. Mi jefe no me aprecia. Mi familia necesita mucha ayuda. No tuve las mismas oportunidades que otros. El sistema está diseñado para mantener a la gente pobre. Todas estas historias pueden tener elementos de verdad, pero mientras te enfoques en ellas, permaneces impotente para crear cambios reales en tu vida. Teshuvá requiere que dejes de enfocarte en lo que no puedes controlar y comiences a enfocarte totalmente en lo que sí puedes controlar. Déjame contarte la historia de Ricardo, un hombre de 43 años, que había pasado los últimos 15 años culpando a factores externos por su situación financiera. Ricardo trabajaba como vendedor de seguros y ganaba entre $2.500 y $4.000 mensuales, dependiendo de sus ventas. Ricardo tenía múltiples justificaciones perfectas para su estancamiento financiero. La competencia está muy fuerte ahora, decía Ricardo. Hay muchas compañías nuevas que ofrecen precios más bajos. Los clientes ya no valoran el servicio personal. Todo el mundo compra en línea ahora. Mi gerente no me da los mejores leads. La zona que me asignaron no es tan buena como las de otros vendedores. Las comisiones han bajado comparadas con años anteriores. La economía está incierta y la gente no quiere comprometerse con seguros nuevos. Ricardo tenía una justificación para cada aspecto de su situación financiera. Y lo más seductor de estas justificaciones era que todas tenían algo de verdad. La competencia realmente estaba más fuerte. Algunos clientes realmente preferían comprar en línea. Su gerente realmente daba mejores oportunidades a otros vendedores. Las comisiones realmente habían disminuido en algunos productos. Pero aquí está la trampa devastadora. Mientras Ricardo se enfocaba en estos factores externos, no dedicaba energía mental ni emocional a desarrollar estrategias para prosperar dentro de las condiciones existentes. Ricardo estaba esperando que las condiciones externas mejoraran en lugar de mejorar sus propias capacidades para generar resultados en cualquier condición. El momento de Teshuvá de Ricardo llegó cuando se dio cuenta de que uno de sus colegas, trabajando en la misma empresa, con la misma estructura de comisiones, en la misma zona geográfica, estaba ganando 3 veces más dinero que él. Este colega enfrentaba exactamente los mismos desafíos externos que Ricardo, pero había encontrado maneras de prosperar a pesar de esos desafíos. Ricardo tuvo que enfrentar una verdad incómoda. El factor diferencial no eran las condiciones externas, sino las estrategias internas. Su colega exitoso había desarrollado habilidades, sistemas y enfoques que Ricardo no había desarrollado. Mientras Ricardo se quejaba de la competencia, su colega había aprendido a diferenciarse de la competencia. Mientras Ricardo se frustraba porque los clientes compraban en línea, su colega había desarrollado una presencia en línea que atraía clientes. Mientras Ricardo culpaba a su gerente por no darle buenos leads, su colega había creado sus propios sistemas para generar leads independientes. La Teshuvá de Ricardo comenzó cuando dejó completamente de hablar, pensar o enfocarse en los factores externos que no podía controlar y comenzó a dedicar el 100% de su energía
a desarrollar las capacidades que sí podía controlar. Ricardo se inscribió en cursos de ventas avanzadas, desarrolló especializaciones en tipos específicos de seguros que tenían menos competencia, creó un sistema de seguimiento y servicio al cliente superior al promedio de la industria. Estableció una presencia profesional en redes sociales, desarrolló alianzas con agentes inmobiliarios y contadores que le referían clientes y comenzó a ofrecer servicios de consultoría financiera integral que justificaban comisiones más altas. 12 meses después de su teshuvá, Ricardo estaba ganando un promedio de $7.000 mensuales. 24 meses después, estaba ganando $12.000 mensuales. 36 meses después, Ricardo había sido promovido a gerente regional y ganaba $21.000 mensuales entre salario base, comisiones y bonos de liderazgo. Pero lo más importante no fueron los números financieros, sino la transformación en la relación de Ricardo con su propia capacidad de crear resultados. Ricardo había pasado de una mentalidad de víctima a una mentalidad de creador. Ya no perdía energía mental justificando por qué las cosas no funcionaban. Toda su energía estaba enfocada en encontrar maneras de hacer que las cosas funcionaran. ¿Cuáles son las historias que te cuentas constantemente sobre por qué tu situación financiera no puede mejorar? ¿Cuánta energía mental dedicas diariamente a justificar tu situación actual en lugar de crear estrategias para cambiarla? Aquí está la verdad, que va a enfurecerte, porque destruye completamente la narrativa de víctima que te ha estado protegiendo de tomar acción real. En cualquier situación económica, en cualquier industria, en cualquier momento histórico, siempre hay personas que encuentran maneras de prosperar mientras otras personas luchan. La diferencia nunca son principalmente las condiciones externas, sino las estrategias internas. Durante la Gran Depresión de los años 1930, mientras millones de personas perdían sus empleos y negocios, algunas personas crearon fortunas enormes identificando oportunidades que otros no veían. Durante la crisis financiera de 2008, mientras muchas personas perdían sus casas y ahorros, otras personas compraron propiedades a precios históricamente bajos y las convirtieron en fuentes de abundancia a largo plazo. Durante la pandemia de COVID-19, mientras muchos negocios cerraron, otros negocios se adaptaron tan efectivamente que terminaron con más clientes e ingresos que antes de la crisis. Esto no significa que las condiciones externas no importan o que todas las personas tienen las mismas oportunidades. Las condiciones externas son reales y pueden hacer que la creación de abundancia sea más fácil o más difícil. Pero lo que determina tus resultados específicos no son las condiciones externas, sino cómo respondes a esas condiciones. Teshuvá financiera significa dejar de esperar que las condiciones externas mejoren para que tú puedas prosperar y comenzar a mejorar tus capacidades internas para prosperar en cualquier condición. Si esta perspectiva está cambiando tu manera de ver tu situación financiera, este es el momento perfecto para tomar una acción concreta. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente declaración, completando los espacios con tu información específica. Mi nombre es tu nombre, y me comprometo a dejar de justificar. Escribe tu justificación financiera principal y comenzar a desarrollar. Escribe una capacidad específica que sabes que necesitas mejorar durante los próximos 30 días. Entiendo que mi abundancia depende de mis acciones, no de mis circunstancias. Al escribir esta declaración públicamente, estás creando lo que los cabalistas llaman un voto del alma, un compromiso que trasciende las excusas y te conecta directamente con tu capacidad de crear resultados reales. Ahora necesitas comprender el noveno concepto hebreo que va a completar tu transformación financiera. Kodesh, que significa sagrado o apartado para un propósito elevado. En el contexto financiero, Kodesh
Se refiere a la práctica de tratar tu relación con el dinero como algo sagrado, no casual. Significa aproximarte a todas las decisiones financieras con el mismo respeto, atención y conciencia que aplicarías a las decisiones más importantes de tu vida. La mayoría de las personas que luchan financieramente han profanado su relación con el dinero. Toman decisiones financieras de manera casual, impulsiva, inconsciente, como si el dinero fuera algo insignificante que no merece atención cuidadosa. Gastan dinero mientras están distraídos, ven televisión, navegan en el teléfono o conversando con otras personas. Toman decisiones de inversión basándose en consejos casuales de amigos o artículos que leyeron rápidamente en Internet. Trabajan por dinero sin reflexionar profundamente sobre si ese trabajo está alineado con sus valores y propósito más elevados. Esta aproximación casual al dinero garantiza resultados casuales con el dinero. Los judíos prósperos tratan el dinero como kodesh. Cada decisión financiera es tomada con conciencia plena. Cada ingreso es recibido con gratitud específica. Cada gasto es evaluado contra sus valores y objetivos más profundos. Cada inversión es investigada y contemplada cuidadosamente. Kodesh financiero significa crear rituales y prácticas que te conecten conscientemente con tu abundancia. Puede significar tomar unos momentos de gratitud específica cada vez que recibes dinero, sin importar la cantidad. Puede significar hacer una pausa de reflexión antes de cualquier compra superior a cierta cantidad, preguntándote cómo esa compra contribuye a tu visión más elevada para tu vida. Puede significar dedicar tiempo específico cada semana para revisar conscientemente tus finanzas, celebrar el progreso y ajustar estrategias. Déjame contarte la historia de Patricia, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera, ganando $3.800 mensuales. Patricia tenía una relación completamente inconsciente con el dinero. Gastaba mientras hacía otras cosas, sin prestar atención real a lo que estaba comprando o por qué. Recibía su salario sin pensar en la abundancia que representaba o en las oportunidades que creaba. Tomaba decisiones financieras basándose en impulsos momentáneos o presiones sociales. El resultado era que Patricia constantemente se sentía desconectada de su dinero. No sentía gratitud real por los ingresos que recibía porque no prestaba atención consciente al momento de recibirlos. No sentía poder real sobre sus gastos porque la mayoría eran hechos automática e inconscientemente. No sentía progreso real hacia sus objetivos financieros porque no había creado rituales para conectarse conscientemente con esos objetivos. Patricia decidió implementar Kodesh en su relación con el dinero. Creó 3 rituales específicos que transformaron completamente su experiencia financiera. Primer ritual. Cada vez que Patricia recibía dinero, sin importar la cantidad su salario, propinas, reembolsos, dinero encontrado en el bolsillo de ropa vieja, tomaba un momento para sostener conscientemente ese dinero en sus manos, mirar la cantidad específica y sentir gratitud específica por la abundancia que representaba y las posibilidades que creaba. Este ritual tomaba menos de 30 segundos, pero transformó la relación de Patricia con recibir dinero. Segundo ritual. Antes de cualquier compra superior a $50, Patricia hacía una pausa de 60 segundos donde se preguntaba 3 preguntas específicas. 1. ¿Cómo esta compra contribuye a mi bienestar y mis objetivos a largo plazo? 2. ¿Estoy comprando esto desde un lugar de conciencia clara? ¿O desde un impulso emocional? ¿Hay una alternativa mejor para usar este dinero que me acerque más a mis objetivos más importantes? Tercer ritual. Cada domingo por la mañana, Patricia dedicaba 30 minutos a lo que llamaba su Shabbat financiero. Revisaba conscientemente todos sus ingresos y gastos de la semana. Celebraba específicamente cualquier progreso hacia sus objetivos. Identificaba cualquier gasto que no estuviera alineado con sus valores
y establecía una intención clara para la semana siguiente. Estos rituales simples crearon una transformación profunda en la relación de Patricia con el dinero. Al prestar atención consciente al recibir dinero, Patricia comenzó a sentir abundancia real incluso con los mismos ingresos de antes. Al pausar antes de compras significativas, Patricia eliminó gastos impulsivos que habían estado drenando sus recursos sin agregar valor real a su vida. Al revisar conscientemente sus finanzas semanalmente, Patricia desarrolló una sensación de control y dirección que nunca había tenido antes. 6 meses después de implementar Codex Financiero, Patricia había ahorrado más dinero que en los 2 años anteriores combinados, no porque ganara más, sino porque gastaba conscientemente. Había identificado oportunidades para generar ingresos adicionales que antes no había notado porque no estaba prestando atención. Había desarrollado claridad sobre sus objetivos financieros a largo plazo porque reflexionaba regular y conscientemente sobre ellos. 1 año después, Patricia había comenzado un negocio de cuidado de pacientes privados que le generaba $2,000 mensuales adicionales. 2 años después, había dejado su trabajo de enfermera en el hospital y estaba ganando $8,000 mensuales a través de su propia práctica. Patricia había descubierto que tratar el dinero como sagrado no solo había mejorado sus finanzas, sino que había conectado su trabajo con un sentido de propósito y servicio que antes no había experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención consciente y agradecida al dinero que recibiste? ¿Cuántos de tus gastos recientes fueron hechos con conciencia plena versus automáticamente o mientras estabas distraído? Codex Financiero también incluye la práctica de santificar tu trabajo, es decir, conectar conscientemente tu trabajo con un propósito que trasciende simplemente recibir dinero. Los judíos prósperos entienden que el trabajo más abundante surge cuando puedes conectar genuinamente tu capacidad de generar ingresos con tu capacidad de servir algo mayor que tus propias necesidades inmediatas. Esto no significa que tengas que trabajar en una organización caritativa o dedicar tu vida a causas altruistas. Significa encontrar maneras de hacer tu trabajo actual de manera que genuinamente agregue valor a la vida de otras personas y conectarte conscientemente con ese valor cada vez que realizas tu trabajo. Cuando tu trabajo está conectado con un propósito que trasciende tus propias necesidades, varias cosas poderosas suceden automáticamente. Trabajas con más energía y creatividad porque estás inspirado por algo mayor que la necesidad. Atraes más oportunidades porque las personas sienten tu genuino interés en agregar valor. Desarrollas habilidades más rápidamente porque estás motivado por algo más profundo que obligación y generas abundancia de manera más sostenible porque estás creando valor real en el mundo. El 10º y último concepto hebreo que va a sellar tu transformación financiera es Brit, que significa pacto o alianza. Brit financiero significa crear una alianza sagrada contigo mismo respecto a tu relación con el dinero. Es un compromiso profundo y permanente de tratar la abundancia como una responsabilidad espiritual, no solo como un objetivo personal. Los judíos prósperos siempre operan desde Brit financiero. Entienden que su capacidad de generar abundancia no es solo para su propio beneficio, sino que forma parte de un propósito más amplio, de crear valor en el mundo, sostener a sus familias, contribuir a sus comunidades y desarrollar su potencial espiritual máximo. Brit financiero incluye varios compromisos específicos. 1. Compromiso de desarrollar constantemente tus capacidades de generar valor. Compromiso de usar tu abundancia, de manera que honre tanto tus necesidades personales como las necesidades de otros. Compromiso de nunca usar tu dinero de maneras que dañen tu integridad o el bienestar de dinero. Otros
compromiso de enseñar lo que aprendes sobre abundancia a las personas que genuinamente quieren aprender y crecer. Cuando operas desde Brit Financiero, tu relación con el dinero se transforma de algo que haces para conseguir lo que quieres a algo que haces para convertirte en quien realmente eres. La abundancia se convierte en una expresión de tu crecimiento espiritual, no solo en una meta material. Déjame contarte mi propia historia de Brit Financiero. Hace 25 años, yo era un rabino joven que había caído en la trampa de creer que la espiritualidad y la abundancia material eran incompatibles. Había aceptado la creencia destructiva de que las personas verdaderamente espirituales debían vivir en pobreza voluntaria, que preocuparse por el dinero era una distracción de los asuntos más importantes del alma. El resultado era que vivía en constante estrés financiero que afectaba negativamente todas las áreas de mi vida. No podía concentrarme completamente en mis estudios porque constantemente me preocupaba por pagar las cuentas. No podía servir a mi comunidad con toda mi capacidad porque tenía que dedicar tiempo significativo a trabajos adicionales para cubrir gastos básicos. No podía sostener a mi familia de la manera que deseaba porque había creído que desear abundancia material era espiritualmente inmaduro. Un día, un mentor sabio me confrontó con una pregunta que cambió mi vida. ¿Cómo puedes enseñar a otros sobre la abundancia del Creador si tú mismo vives en escasez por elección? ¿Cómo puedes servir completamente a tu propósito si constantemente estás distraído por preocupaciones financieras que podrías resolver desarrollando una relación madura con el dinero? Esa confrontación me obligó a estudiar profundamente las enseñanzas tradicionales sobre abundancia y espiritualidad. Descubrí que los grandes sabios judíos no solo no consideraban la abundancia material incompatible con el crecimiento espiritual, sino que la veían como una herramienta esencial para servir propósitos elevados en el mundo. Establecí mi propio Brit Financiero. Me comprometí a desarrollar abundancia suficiente para sostener dignamente a mi familia, apoyar las causas en las que creía y tener la libertad de dedicar mi tiempo y energía completamente a mi trabajo espiritual sin distracciones financieras. También me comprometí a usar cualquier abundancia que desarrollara de maneras que honraran tanto mis necesidades como las necesidades de mi comunidad. Los siguientes 10 años fueron un proceso de aprendizaje intensivo, donde tuve que desarrollar habilidades financieras y empresariales que nunca había considerado necesarias para un rabino. Aprendí sobre inversiones, marketing, creación de negocios, gestión financiera y desarrollo de múltiples fuentes de ingresos. Pero lo más importante, aprendí a integrar estas habilidades con mis valores espirituales más profundos. Hoy, 25 años después, vivo en abundancia financiera que me permite sostener dignamente a mi familia, apoyar generosamente causas importantes y dedicar mi tiempo completamente a enseñar y servir sin preocupaciones financieras. Pero más importante aún, he podido ayudar a miles de personas a transformar sus propias relaciones con el dinero aplicando principios espirituales a realidades financieras prácticas. Mi Brit Financiero no solo me dio abundancia material, sino que profundizó mi crecimiento espiritual porque me forzó a desarrollar cualidades como disciplina, creatividad, servicio, responsabilidad y confianza que no habría desarrollado si hubiera permanecido en pobreza voluntaria. ¿Estás dispuesto a establecer tu propio Brit Financiero? ¿Puedes comprometerte a usar tu abundancia de manera que honre tanto tus necesidades como tu propósito más elevado en el mundo? Ahora quiero resumir los 10 conceptos hebreos que hemos explorado y darte una guía práctica para implementarlos inmediatamente. Shefa, flujo, abundante. Deja de enfocar toda tu energía en guardar dinero y comienza a enfocar el 90% de tu energía en desarrollar tu capacidad de generar dinero constantemente. Parnasa, sustento auténtico.
Identifica cuáles son tus talentos naturales únicos y comienza a desarrollar maneras de monetizar esos talentos al nivel más alto posible. Jebul. Límites sagrados. Establece límites claros sobre cuánto dinero prestas, a quién se lo prestas, bajo qué condiciones y con qué consecuencias por incumplimiento. Tikkun. Corrección personal. Deja de culpar factores externos por tu situación financiera y asume responsabilidad total por desarrollar las habilidades que necesitas para prosperar en cualquier condición. Chesed y Gevurah. Expansión equilibrada. Si tiendes a ser impulsivo con el dinero, desarrolla más disciplina y estructura. Si tiendes a ser demasiado conservador, desarrolla más capacidad de inversión y riesgo inteligente. Shabbat descanso. Estratégico. Dedica tiempo regular a reflexionar estratégicamente sobre cómo hacer crecer tus ingresos sin simplemente trabajar más horas. Tzitzit. Recordatorios constantes. Establece objetivos financieros específicos con números y fechas claras y principios definidos para todas tus decisiones financieras. Teshuvah, transformación consciente. Deja de justificar por qué no puedes prosperar y enfoca toda tu energía en desarrollar capacidades que te permitan prosperar. Kodesh, relación sagrada. Trata todas tus decisiones financieras con conciencia y respeto, creando rituales que te conecten gratamente con tu abundancia. Brit, compromiso profundo. Establece una alianza contigo mismo de usar tu abundancia de manera que honre tanto tus necesidades como tu propósito más elevado. La implementación de estos 10 conceptos no es teórica ni opcional si realmente quieres transformar tu situación financiera. Son prácticas específicas que requieren acción específica comenzando hoy mismo. Tu transformación financiera no va a suceder porque entiendas intelectualmente estos conceptos, sino porque los implementes consistentemente durante los próximos 90 días. Aquí está tu plan de acción específico para los próximos 30 días. Semana 1. Implementa Tzitzit financiero. Establece 3 objetivos específicos con números y fechas claras. Crea recordatorios físicos de esos objetivos. Evalúa cada decisión financiera contra esos objetivos. Semana 2. Implementa Jebul financiero. Establece límites claros sobre préstamos familiares, gastos impulsivos y tiempo dedicado a resolver problemas financieros de otros. Semana 3. Implementa Kodesh financiero. Crea rituales de gratitud al recibir dinero, pausas de conciencia antes de gastos significativos y revisión semanal de tus finanzas. Semana 4. Implementa Teshuvah financiera. Deja completamente de hablar o pensar sobre factores externos que no puedes controlar. Enfoca toda tu energía en desarrollar una capacidad específica que sabes que mejoraría tus ingresos. Durante estas 4 semanas vas a experimentar resistencia interna significativa. Tu mente va a generar múltiples justificaciones para por qué no puedes o no necesitas implementar estos cambios. Vas a sentir la tentación de posponer la implementación hasta que tengas más tiempo o tu situación se estabilice o después de las fiestas o cualquier otra excusa que te permita evitar la incomodidad del tamiente. Crecimiento real. Esta resistencia es normal y esperada. Los patrones financieros destructivos no se cambian fácilmente porque están conectados con emociones profundas de miedo, culpa, vergüenza y creencias limitantes sobre el dinero que has tenido durante años o décadas. Pero aquí está la verdad, que va a determinar si tu vida cambia o permanece igual. La transformación sucede en el momento exacto en que actúas a pesar de la resistencia, no cuando la resistencia desaparece. La resistencia nunca desaparece antes de la acción. La resistencia desaparece
como resultado de la acción consistente. Los judíos prósperos que han aplicado estos principios durante generaciones saben que el período más crítico de cualquier transformación financiera son los primeros 90 días. Durante este período, o desarrollas el momentum que te lleva hacia la abundancia sostenible, o regresas a los patrones destructivos que han mantenido tu situación financiera estancada. No hay término medio. O tu vida financiera mejora significativamente durante los próximos 90 días o permaneces donde estás indefinidamente. Quiero concluir nuestro encuentro de hoy con una bendición específica y un desafío específico. La bendición es esta: que tengas la sabiduría de reconocer que tu abundancia financiera no es solo para tu beneficio personal, sino parte de tu responsabilidad de desarrollar tu potencial completo y servir tu propósito más elevado en el mundo. Que tengas la fortaleza de implementar estos principios consistentemente incluso cuando se sienten incómodos o difíciles. Que tengas la paciencia de confiar en el proceso de crecimiento incluso cuando los resultados no aparecen tan rápidamente como deseas. Y que tengas la gratitud de reconocer cada paso de progreso como una manifestación de la abundancia infinita que está disponible para quienes se alinean conscientemente con las leyes espirituales de la prosperidad. El desafío es este. Durante los próximos 90 días, vas a implementar al menos uno de estos 10 conceptos hebreos cada semana. Vas a documentar específicamente qué acciones tomas y qué resultados observas. Vas a resistir la tentación de abandonar cuando encuentres dificultades o cuando tu progreso parezca lento. Y vas a compartir lo que aprendes con al menos una persona que también esté comprometida con transformar su relación con el dinero. Al final de estos 90 días, vas a escribir una carta detallada a la corresadada persona que eras antes de comenzar este proceso, explicándole exactamente cómo tu relación con el dinero ha cambiado y qué has aprendido sobre tu propia capacidad de crear abundancia. Si estás dispuesto a aceptar este desafío, escribe en los comentarios: acepto el desafío de transformar mi relación con el dinero durante los próximos 90 días aplicando los principios del rabino Saúl. Me comprometo a documentar mi progreso y compartir lo que aprendo. Al escribir esto públicamente, estás creando un compromiso que trasciende las excusas y te conecta con tu poder real de crear cambios duraderos. Recuerda, no estabas destinado a vivir en escasez financiera. No es noble, no es espiritual, no es necesario. Estás destinado a vivir en abundancia, que te permita desarrollar tu potencial completo y servir tu propósito más elevado. Los principios que he compartido contigo hoy han sido probados durante milenios por personas que transformaron situaciones de escasez en abundancia generacional. La pregunta no es si estos principios funcionan. La pregunta es si tú vas a implementarlos, que tu próxima decisión financiera sea el comienzo de tu transformación hacia la abundancia que realmente mereces y que el mundo necesita que tú desarrolles. Shalom. Y que tu abundancia sea una bendición para ti y para todos los que son tocados por tu vida.